Buenas tardes, soy la estudiante Evelis Fernanda Gómez Marzana del paralelo 1 de 6 de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas. En esta oportunidad les voy a hacer un análisis crítico en la relación entre el aumento de la producción, el desarrollo económico y la disminución de la pobreza a nivel global. Este artículo o este trabajo titula La producción como factor clave para el desarrollo y la reducción de la pobreza. Nosotros somos 5 los autores de este artículo, sin embargo, por el momento solo yo les voy a hacer un pequeño análisis, una pequeña explicación. En resumen, se podría decir que este artículo examina la relación entre la producción, el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. El aumento sostenido de bienes y servicios genera empleo, ingresos y también financia las políticas sociales. La productividad impulsada por el capital humano y de la infraestructura e innovación es clave para el crecimiento inclusivo. Las políticas que fortalezcan el aparato productivo y las estrategias de redistribución son esenciales para una reducción sostenible de la pobreza. Como introducción tenemos la producción y el bienestar social. La producción es el pilar fundamental del desarrollo económico, transformando recursos en bienes y servicios que satisfacen necesidades, generan ingresos, promueven el bienestar social. Un aumento de la productividad impulsa el crecimiento económico, creando empleo, elevando ingresos, lo que permite a las personas salir de la pobreza. Sin embargo, este proceso no es automático, requiere inversión en infraestructura, acceso a tecnología, educación, que es un factor importante para poder elevar el nivel de vida de las personas. También las políticas que fomentan la inclusión productiva. El desarrollo económico no solo se mide por el Producto Interno Bruto, sino también por la capacidad del sistema productivo para mejorar la calidad de vida. Esencialmente, los sectores más vulnerables en sí, o que mayormente y según datos se encuentran tanto en América Latina como en África. La desigualdad y la pobreza son desafíos estructurales. Son brechas persistentes en sí, a pesar de los avances. Las brechas en ingresos, acceso a servicios básicos y a movilidad social se amplían globalmente. El crecimiento económico por sí solo no garantiza una mejora equitativa. Factores multidimensionales, la desigualdad en sí y la pobreza son causadas por estructuras económicas diferentes o deficiencias en sí en el capital humano, la segmentación laboral, la debilidad institucional y la discriminación, ya que es algo persistente en nuestra sociedad, la discriminación o la falta o en sí el difícil acceso a ciertas ocupaciones laborales que requieren tanto niveles educativos muy específicos, lo que también desencadena la falta de empleo formal en sí, y por eso también los niveles de empleos informales son altos. También el otro desafío sería el enfoque de desarrollo humano. La desigualdad no solo es falta de dinero o ingresos, sino también de la privación de libertades y opciones fundamentales para una vida digna. Esto según Amartya Sen, que es una de las autoras a las que se ha consultado, o que citamos en este artículo.
es una de las más influyentes en el tema. Luego también tenemos la producción y el desarrollo, que tiene factores claves, que son en este caso 4 los que mencionamos. El capital humano, en sí la educación y la capacitación aumenta la productividad, y por eso también incluso la educación en sí y al nivel al que se puede llegar define a veces un poco en qué áreas o qué ingresos puedes llegar a tener. Sin embargo, no siempre se puede acceder, ya sean por ingresos, por situaciones familiares, porque lastimosamente también la pobreza o la falta de recursos a veces se puede heredar incluso. Y es por ello que también hay ciertas situaciones en las que no se puede llegar a tener un buen capital humano. Luego está la tecnología, que es otro factor clave, que este nos permite producir más y con mayor eficiencia. También es un factor muy importante, ya que nos ayuda ya sean a resumir, por así decir, ciertos procesos laborales, nos ayuda o nos puede llegar a orientar en aspectos que uno desconoce o que puede tener falencias. Y es por ello que también como al reducir o resumir ciertos procesos laborales, se puede en sí incrementar la producción o la productividad laboral, lo que pues, desencadena en beneficios, ya sean monetarios y también de reconocimiento. Otro factor importante son las políticas públicas, son las decisiones gubernamentales que influyen en la distribución de beneficios, ya sea a nivel un claro ejemplo de esto pueden ser los bonos que el gobierno le da a ciertos sectores de la población. También como por ejemplo el bono Juancito Pinto que se da en Bolivia, fomenta y ayuda a que los niños puedan seguir estudiando y no deserten por temas monetarios. Luego también están los impuestos, que también se llegan a beneficiar a ciertos grupos también con respecto a ya sean infraestructuras en calles y todo ese ámbito en sí. Las decisiones gubernamentales influyen mucho en cómo se puede desarrollar un país, entonces es muy importante estar al tanto de ellos. Otro factor clave son las infraestructuras y los mercados. En sí, el acceso a transporte, energía, comunicación facilitan la producción y la comercialización, ya como por ejemplo, hay un poco ligado también a la tecnología, las redes sociales han sido un gran apoyo para ciertos sectores de comercio, también para la producción, para llegar a más clientes, tal vez incluso a nivel nacional o mundial, ya que su alcance es más global, por así decirlo, que de una forma un tanto más tradicional. No siempre es la más efectiva en sí, y es por ello que también las infraestructuras, ya sean los aeropuertos, los mercados en las ciudades, son también factores importantes para tanto para la comercialización como la producción, ya que también facilita el movimiento de lo que uno produce, ¿no? Entre los resultados obtenidos, ya sea de todos los datos
consultados en diferentes plataformas, se puede ver que el incremento del Producto Interno Bruto per cápita se asocia con la reducción de la pobreza. Como por ejemplo, en Asia Oriental lidera en crecimiento y reducción de la pobreza, mientras que en África sigue siendo rezagada en sí. Y en Europa también se puede ver que muestra una estabilidad con bajos niveles de pobreza. Ahorita en el siguiente gráfico, la desigualdad según el coeficiente de Gini, también entre los periodos del 2015 al 2024, la desigualdad persiste especialmente en regiones de desarrollo, como por ejemplo en América Latina y África sigue siendo las más desiguales, por así decirlo, a pesar de las ligeras mejoras que se han visto en este último periodo. En Europa mantiene los niveles muy bajos gracias a sus políticas sociales consolidadas. Lo que también refleja cómo el gobierno puede ayudar a sus ciudadanos a reducir la pobreza en sí, o que las nuevas generaciones incluso puedan tener mejores oportunidades a largo plazo. Otros resultados son la productividad y el empleo formal. Esto ya viéndolo más en el 2025, se puede ver según la tabla que en Europa y en Asia Oriental lideran en productividad y en el empleo formal, impulsando su desarrollo en sí. En África enfrentan una baja productividad y alta informalidad, lastimosamente. En América Latina muestra avances moderados, pero con brechas estructurales persistentes, como lo veníamos diciendo, ya sean por sus políticas o por cómo el gobierno también puede llegar a fomentar. Se puede ver que en Europa y en Asia sí se enfocan un poco en eliminar el empleo informal, o por lo menos en que se regule un poco más y no se quede estancado en sí, ya sean los ciudadanos en la pobreza o en sus diferentes carencias, ¿no? Sin embargo, como se puede ver en América Latina, el empleo informal sí abunda un poco más, aunque ya ha habido algunas mejoras en ciertas regiones, ya sea por la desinformación de impuestos o de cómo poder tener un empleo formal, o ya sea un negocio formal. Ese desconocimiento los lleva a caer en la en la informalidad. También el hecho de que por las mismas carencias hay personas que tal vez pasadas ya la tercera edad siguen trabajando de alguna forma, porque lastimosamente no todos pueden llegar a tener ya sea la jubilación o el retiro, etcétera, ¿no? Esas son también, supongo, las brechas que llegan a persistir o por las cuales se persiste la pobreza, o en sí detienen la mejora de los ciudadanos. Como conclusión, llegando a las conclusiones, hacia un desarrollo humano efectivo, ¿no? A las conclusiones a las que pudimos llegar es que la desigualdad y la pobreza son obstáculos estructurales persistentes para el progreso humano. Más allá de la privación monetaria, claro, hay mucha carencia, ya sea en educación, en información adecuada, o tal vez incluso un poco más también moral, en cierto modo, o en ciertos aspectos y en ciertas situaciones. Luego tenemos los factores determinantes, que es un círculo vicioso de exclusión prácticamente. La desigualdad de ingresos, el déficit de capital humano, la debilidad institucional y la discriminación son
son factores muy fuertes y que en sí impiden el desarrollo o por lo menos el progreso, por así decirlo, ¿no? Las implicaciones políticas también son una necesidad de cambio de paradigma con un enfoque en la equidad, en la inversión social, la redistributiva y el fortalecimiento institucional en sí. La política en sí ayuda o en cierto modo perjudica a la población, ¿no? Luego la ampliación de capacidades, garantizar el acceso universal a servicios públicos de calidad para romper la transmisión integral de la pobreza, ¿no? Esperemos se pueda mitigar esto a mayor rasgo, ¿no? Muchas gracias por su atención.